Vamos a abrir nuestras Biblias. Acompáñenme en el libro de Eclesiastés. Vamos a continuar con la serie de mensajes sobre este libro. Eclesiastés capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 7. Amén. Dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Oremos al Señor. Padre, una vez más, gracias por la bendición de estar en tu casa y juntos detenernos en tu palabra. Gracias, Padre, porque es un privilegio. Definitivamente no hay mayor tesoro en esta vida que conocer tu palabra, entenderla y vivirla. Oramos de corazón para que abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, iluminándonos, Señor, para poder asimilar lo que tú quieres decirnos esta tarde. Háblanos, te lo rogamos. Quita todo estorbo, todo tropiezo, que tu presencia se manifieste en medio de nosotros. Te adoramos, Padre, a ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Como ustedes recordarán, esta serie sobre el libro de Eclesiastés, llamada El significado de la vida, busca precisamente eso, que podamos entender que la vida encuentra su significado más allá de la vida presente, la vida terrenal, la vida vana que nosotros experimentamos aquí. Como bien repite este libro de Eclesiastés, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero cuando dice todo, se está refiriendo a todo lo que hay debajo del sol. Esa es otra frase que aparece de manera repetida, enfatizando que lamentablemente la vida terrenal, sobre todo cuando se vive sin Dios, es una vida vacía, es una vida sin sabor, es una vida sin propósito, sin significado. Y qué bueno que en la medida que uno va avanzando, leyendo este libro de sabiduría, uno se da cuenta que, gloria a Dios, el significado de la vida está en el origen de la vida, en el fundamento de la vida, en la fuente de la vida, que es Dios. Por eso el ser humano tiene que volver al principio, tiene que volver a su origen, tiene que volver a aquel que le creó. Por eso es que dice el escritor de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador, acuérdate de Él desde temprano, búscalo a tiempo, búscalo prontamente. Hermanos, ustedes saben cómo
el escritor del libro comparte su experiencia en una búsqueda hacia el sentido de las cosas. Él experimentó muchas cosas. Definitivamente no cabe duda que Salomón lo vivió todo, lo gustó todo, lo disfrutó todo. Humanamente hablando, lo alcanzó todo. Todo lo que cualquier el ser humano aspire, Salomón pudo vivirlo, experimentarlo, gustarlo. Y por eso se nos deja esta experiencia para que nosotros de antemano nos demos cuenta que todo es vanidad, que todo es vacío, que todo es sin sentido si no estamos en Dios. Aquí nosotros encontramos, a partir del capítulo 7, el último experimento realizado por Salomón. Ustedes recuerdan que él hizo un primer experimento, sobre todo en el capítulo 1, capítulo 2 de Eclesiastés, el experimento del conocimiento, del saber, de la intelectualidad, de la ciencia. Ustedes saben muy bien cómo muchos se vanaglorian, cómo muchos se enorgullecen de lo tanto que saben. Pero no se dan cuenta que eso es vanidad. Que eso no sirve de nada y no servirá de nada para su destino eterno. No sirve de nada para satisfacer las necesidades del alma. Como decíamos, usted puede convertirse en la persona más preparada del mundo, más capacitada, más adiestrada, de mayor erudición, pero eso no le sirve de nada. Seguirá vacío, seguirá necesitado, con hambre espiritual. Y al darse cuenta Salomón de que eso no llenaba el alma, quiso experimentar otras cosas. Y la segunda cosa que vimos que Salomón experimentó fue los placeres. ¿Se acuerdan? Todo lo que le causaba placer, disfrute, goce, autogratificación, aún así, Salomón no encontró el significado de la vida en esas cosas. Hay muchas cosas que llenan a la gente de placer. El dinero, las riquezas, lo material. ¿Y qué decir de lo sexual? Las cosas que tratan de satisfacer los deseos de la carne, los apetitos de la carne. Como habla el apóstol Pablo, los deseos de la carne, adulterio, fornicación, lascivia, orgías, etcétera, etcétera, borracheras. ¿Y qué decir de esos sentimientos como la envidia, el celo, el odio? Todo eso, hermanos, la gente trata de buscarlo para su autogratificación, pero nada de eso llena. El entretenimiento, despejar la mente con cosas, pero al final eso te llena de placer por un momento, pero mañana sigues necesitado, sigues hambriento, sigues sediento. Bueno, pues Salomón busca un tercer experimento.
No sé si usted se dio cuenta, por lo menos en los pocos versículos que leímos, las palabras que aparecen ahí varias veces, como lo es la palabra mejor. ¿Lo notó? Pero si usted sigue leyendo el capítulo 7, se da cuenta que hay otra palabra que aparece, la palabra bueno. Esas dos palabras aparecen aquí más veces que en cualquier otro capítulo del Antiguo Testamento. Y si lo traducimos, Salomón lo que está resaltando es esa parte moral. Ustedes saben que la moral no es otra cosa que vivir bajo un parámetro de bondad, de hacer lo bueno. Hay gente que vive una vida, entre comillas, moral, son gente moralistas, es decir, que tratan de hacer lo correcto, pero tratan de hacerlo para precisamente su apetito, su deseo, su vanagloria, para su propia jactancia. ¿Usted cree que la vida encuentra sentido así? La vida no es pura y simplemente tratar de ser bueno. La vida es más que eso. Porque al final, por más que usted trate de ser bueno, usted no podrá llenar los estándares de Dios, porque la Biblia dice, bueno solo hay uno, Dios. ¿O no recuerda usted la conversación del Señor con aquel joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Y el Señor le lanzó un reto. Si tú quieres heredar la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Usted cree que el Señor le dijo que guarde los mandamientos porque él podía guardarlos? No. El Señor le dijo, guarda los mandamientos para que él se diera cuenta lo mal que estaba, la condición pecaminosa en que se encontraba, la necesidad espiritual que él tenía. Pero aún así el joven se atrevió a decir, pero yo he guardado los mandamientos desde mi juventud. O sea, él confiaba en su propia moralidad. Yo soy una persona buena. ¿No se ha topado usted con gente así? ¿No se ha topado usted con gente que dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo me porto bien? Es más, te dicen, yo guardo los mandamientos. Ni ellos se lo creen. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Los guardas de tu juventud? Bueno, pues, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. El joven se olvidó de un mandamiento que va directo al corazón. Dice la Biblia que el muchacho, el joven, se fue triste porque tenía muchos bienes. ¿Sabe cómo la Biblia le llama eso? Codicia. Y no dicen los mandamientos, uno de los mandamientos, no codiciarás. Es decir, él quería presentarse como una persona moralmente correcta, una persona intachable, una persona buena, pero en el fondo, en lo más profundo de su ser, en su corazón, él tenía un problema. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama doble moral. ¿No ha oído mencionar esa frase? Doble moral. Hermano, vivimos en un mundo de doble moral.
aún en las iglesias, aún entre cristianos. Pero el peligro está en usted confiar en su propia moralidad, en su propia justicia, en su propia bondad. Cuidado con eso. Y eso fue lo que precisamente Salomón experimentó. Él se dio cuenta lo vano de esa moralidad, entre comillas. Hay una moralidad vana. ¿Cuál? La doble moral. No, esa no es la moralidad que el Señor nos modela en las Escrituras. ¿Cuántas veces Cristo nos dijo, hipócritas? No sean hipócritas. Guárdense de los fariseos, de la levadura de los fariseos, ¿se acuerdan? Hagan lo que ellos le dicen, pero no lo que ellos hacen. Tengamos cuidado. Hermano, hacia esa dirección es donde se está dirigiendo la mayoría de la gente. Hacia una doble moral. Salomón observa que parece no haber demasiada diferencia entre el malvado y el justo. ¿Por qué? Porque el que trata de comportarse como bueno o pintarse como bueno, pero en el fondo sabe que está mal. Y el que está mal, él se excusa y se justifica. Bueno, yo trato. Entonces, ahí hay dos bandos. Pero al final, esos dos bandos van a lo mismo. Son vanidad. Esa es la vana moralidad. Cada persona, dice Salomón, va a morir. Todos vamos al mismo hoyo, al mismo rumbo, al mismo camino. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez. Todos vamos para allá. Ahora, el destino eterno, eso es determinante. Todo dependerá de nuestra decisión aquí, ahora. Hermano, no debemos molestarnos, dijo alguien, en trabajar, ni ahorrar dinero, ni servir a Dios. ¿Es esto correcto? Salomón dice no. En otras palabras, usted tiene que hacer lo correcto. Trate de hacer lo correcto, pero al hacer lo correcto, hágalo de la manera correcta. ¿Sabe cómo se llama eso? Sabiduría. Usted tiene que hacer lo correcto, pero de la manera correcta. Usted tiene que ser bueno, pero sea bueno de manera correcta. Ya lo dije, mucha gente se vende como bueno, pero de la manera incorrecta. Porque se vende como bueno por fuera, para que lo vean. Pero dice la Biblia, lo que haga tu izquierda, no lo sepa tu derecha. O lo que haga tu derecha, no lo sepa tu izquierda. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es decir, no busques reconocimiento y aplauso de la gente. Olvídate de eso. Haz lo correcto delante de Dios. Esa es la vida correcta, la vida moral que Dios quiere que tú vivas. Ya en los capítulos 11 y 12, a partir de ahí,
Salomón explica lo que significa esto. Y vamos a ver algunas cosas. Cada persona busca vivir en su propia moralidad, ser bueno y mejor en muchas cosas, siendo inmoral en otras. Eso es doble moral. Y la pregunta es, ¿cómo podemos evitarlo? Por eso yo he titulado este mensaje, Evita la vana moralidad. ¿Cómo podemos evitarla? Porque vivimos en un mundo así, de doble moral. Eso fue lo que vio Salomón. Por eso él concluyó, tanto el bueno como el malvado tienen la misma suerte. ¿Qué sentido tiene? El sentido, eso encuentra su sentido cuando usted lo hace de la manera correcta. Entonces, lo primero lo vemos en el capítulo 8, versículo 12. Mira al siguiente capítulo. Salomón sigue hablando de lo bueno, de lo mejor, en el capítulo 7, y en el capítulo 8, versículo 12, dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia. El pecador, aunque es pecador, trata de presentarse como bueno. Pero al final el pecado siempre trae sus consecuencias. Ahora, lo que sí debe quedar claro es que el que teme a Dios, delante de Dios, ese tendrá una mejor suerte. Mira lo que dice el 13. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Ahí es que está la diferencia. Ahí es que está la diferencia. Tanto el pecador como el creyente, tanto el bueno como el malo, ellos van hacia el mismo fin aquí en la tierra. Ahora, lo que va a marcar la diferencia entre uno y otro es el temor a Dios. Por eso lo primero, ¿sabe cómo evitar la doble moral? O la moralidad vana. Temer a Dios en su presencia. ¿Qué significa temer a Dios en su presencia? Bueno, eso significa que lo primero que usted tiene que estar claro es que Dios está en todo lugar. Dice la palabra de Dios que no hay cosa oculta que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así dice Hebreos. Hermano, el impío en realidad no tiene ninguna verdadera ventaja. Aunque nosotros vamos a morir igual que ellos, nosotros vamos a ser sepultados como ellos serán sepultados, e inclusive sufriremos cosas como ellos las sufren. Aún así, ellos no tienen ninguna verdadera ventaja, aunque a veces pudiera parecerlo. Inclusive hay salmos que hablan de la prosperidad de los impíos. Como hay impíos que le va bien, que uno dice, óyeme, pero ¿y cómo es posible que prosperen tanto, que le vaya tan bien? Hermano, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia.
En Eclesiastés 5:7, oiga lo que dice. Eclesiastés 5:7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Olvídate. Olvídate de cómo les va a los otros que andan mal. Teme a Dios. Concéntrate en eso. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí es que comienza la vida correcta delante de Dios. Y ustedes saben cómo concluye Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, dice el 14, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso dice aquí, teme a Dios ante la presencia, ante su presencia. Hermano, estamos ante la presencia de Dios. Tu vida está ante la presencia de Dios. Dios te está mirando. Dios te está escuchando. Dios te está prestando atención. Y un corito que nosotros le cantamos a los niños, ojalá y lo tomemos en serio. Él ve lo que hago y oye lo que digo. Mi Dios escribe cada vez. Dios está al tanto. ¿Y por qué nos olvidamos de eso? ¿Por qué hacemos travesuras? ¿Por qué metemos la pata tanto? Hermano, si usted quiere evitar la doble moral, si usted no quiere ser parte de ese montón que vive una doble moralidad, una moralidad vana, lo primero es temer a Dios en su presencia. Por no temer delante de la presencia de Dios, el impío se destina a sí mismo a una vida corta. ¿No lo vio? Dice, ni le serán prolongados los días, en el 8:13. Y eso lo vemos, hermanos, alrededor. ¿Cuántas personas por esa vida desordenada, esa vida perdida de pecado, corren una suerte trágica? Hermano, Dios obra para que vivamos en el temor suyo. Mire lo que dice Eclesiastés 3:14. Dice Eclesiastés 3:14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Dios hace todo para que le temamos. Pero no le hacemos caso. No, mi hermano, eso es necedad. La Biblia dice, andad como sabios, no como necios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todos los días tenemos que levantarnos conscientes de la presencia de Dios. Temiéndole. Temor equivale a respeto. Respete la presencia de Dios. O cuando a usted le visitan a su casa, usted no respeta al invitado. ¿Y cómo usted se comporta? Se comporta de manera comedida, de manera educada, de manera cortés, de manera amable. ¿Sí o no? Aunque después que se vaya, usted hace lo que hace en privado. Ahora, en privado, Dios está presente. Dios está mirando. Entonces, sea en público o en privado, tema a Dios.
tema ante la presencia de Dios, para que no viva una doble moral, una moralidad vana, vendiéndose delante de la gente de una manera, pero detrás en realidad es otra. Tema a Dios en su presencia. ¿Cuál es el propósito de la vida? Lo vemos en el libro. Es llegar a temer a Dios, al Dios Todopoderoso. Usted no podrá cumplir con el propósito que Dios le ha dado a menos que usted le tema y le dé el primer lugar en su vida. Dios es lo primero en su vida en algunas cosas, pero en otras no. En su familia Dios tiene que ser lo primero. En la iglesia Dios tiene que ser lo primero. En su trabajo Dios tiene que ser lo primero. En sus relaciones Dios tiene que ser lo primero. Usted no puede negociar a Dios por lo que otros piensen o digan, o hagan o no hagan. Usted no puede sacrificar su relación con Dios, su fidelidad a Dios, por el qué dirán, o qué pensarán, o qué opinarán. No. Séale fiel a Dios hasta el final, porque si hay algo que a Dios le importa en tu vida, es la fidelidad. A la gente no le importa eso. A tu familia impía, ¿qué le importa a ellos que tú seas fiel? Fiel a Dios. A ellos no le importa, pero a usted sí tiene que importarle. Y al final el Señor se va a glorificar. Si no, pregúnteselo a José. Cómo sus hermanos le odiaron, lo aborrecieron, pensaron hasta matarlo, lo vendieron como esclavo, pero José se mantuvo fiel. Y al final Dios se glorificó. ¿Se da cuenta? Tema a Dios en su presencia. Segundo, mire conmigo el capítulo 10. Ya hemos visto cómo evitar la doble moral o la vana moralidad. Temer a Dios en su presencia. Mire el capítulo 10, versículo 10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Aquí hay una tremenda verdad. Hermano, lo segundo es que para usted evitar la doble moral, no solamente debe temer a Dios en su presencia, segundo, aprovechar la sabiduría de Dios. Este texto nos invita a aprovechar la sabiduría de Dios. Fíjense cómo dice la segunda parte. La sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Dirigir qué? Tu vida. Todas las áreas de tu vida. Cada paso en tu vida. Ahora, aquí aparece un tremendo, si se quiere, dibujo, una tremenda imagen de lo que el Señor quiere decirnos. Dice, si se embotare el hierro. Un comentarista dijo lo siguiente: usted, sobre todo los que son de campo aquí, Domingo sabe muy bien lo que voy a decir, ha usado un asadón. Un asadón es esa herramienta que utilizan para que la tierra se ablande, ¿verdad? Y quitar esa hierba mala, esa hierba que daña la tierra. ¿Lo ha visto? Bueno, ¿sabe qué? Ese asadón hay que afilarlo, hay que molarlo bien. Si se embota, usted lo que va a hacer un doble trabajo.
un triple trabajo. Se va a agotar más rápido que lo acostumbrado. Bueno, dice la nota, afile su asadón, afile su espada, y no salga a la lid, al trabajo, a la guerra, sin prepararse. ¿Cómo? Afilando. Tome mucho tiempo para hacer eso. Es pura necedad hoy el tratar de cortar la maleza con un asadón que no tiene filo. Hay que afilarlo, entonces se puede actuar. Termina la cita. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que el texto bien nos señala. El hierro, dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces ¿qué? Más fuerza. En otras palabras, si usted no busca la sabiduría antes de actuar, antes de decidir, antes de asumir cualquier paso en la vida, a usted no le va a ir bien. Le va a ir mal. Porque eso es insensatez. Usted tiene que afilar esas áreas en su vida que usted sabe que tiene que corregir. Encuentre los aspectos de su vida en donde su hacha, su asadón, su espada no tiene filo. Afílela para que pueda ser más eficaz. Eso es sabiduría. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que tomamos decisiones, damos pasos sin pensar, sin detenernos, sin meditar, sin orar, sin buscar el consejo de Dios, la guía de Dios, la dirección de Dios, la respuesta de Dios, la paz de Dios. Yo siempre he dicho, hermanos, que si usted no tiene paz en alguna cosa que usted pretenda hacer, no lo haga. Porque Dios es un Dios de paz. Hay decisiones muchas veces que uno no encuentra respuesta y uno está inquieto. Si usted está inquieto, no lo haga. No lo haga. Busque la paz de Dios. ¿Y cómo encontramos la paz de Dios? En la oración. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Órele a Dios. Eso es sabiduría, hermano. Dejar de orar es necedad. Si usted no ora antes de, usted está usando el hierro embotado. Está usando el hierro sin afilar. Si usted no ora, si usted no busca el consejo de Dios, usted lo que está añadiendo es más trabajo a su vida, más complicación a su vida. No, déjese ayudar por Dios. El principio de la sabiduría, hermano. La sabiduría viene de Dios, el conocimiento del Altísimo. ¿Qué dijo Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Te la va a dar. ¿Y de qué manera te la va a dar? Sin reproche. Es decir, Dios no va a guardar nada. Él te va a dar la sabiduría necesaria. Así que, hermano, aproveche la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está ahí. Está al alcance de nosotros. No dice el proverbio que la sabiduría alza su voz. Llama en las plazas, en los lugares públicos, a ver si alguien le hace caso.
Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de la gente no le hace caso. No hace caso a Dios, a la sabiduría de Dios, a la verdad de Dios. Pero gloria a Dios, hermanos, que usted que está aquí está dando muestra de alguien que busca la sabiduría. Venir a escuchar palabra de Dios es un paso para la sabiduría. Bueno, hay que decir que el primer paso para ser sabio es escuchar, es prestar atención. Eso es lo que dice el proverbio. Hijo mío, escucha, oye, está atento, de manera constante. ¿Usted quiere ser sabio? Preste atención. Preste atención a Dios, a la voz de Dios, a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios. Hermano, todos los días tenga tiempo con la palabra de Dios, para que reciba sabiduría de Dios. Pero vivimos en unos tiempos donde la gente le presta más atención a otras cosas vanas, a otras cosas que no edifican, que no llenan, que nada contribuyen a una vida sabia, a una vida recta, a una vida íntegra. No. Dele prioridad a Dios. Busque la palabra de Dios. Hermanos, ya hemos visto cómo evitar la doble moral, temer a Dios en su presencia y y aprovechar la sabiduría de Dios. La vida sabia produce generalmente un buen resultado. La vida sabia. Así que no desaproveche la sabiduría de Dios. Por último, mire conmigo Eclesiastés 11, versículo 9. Un texto que ustedes conocen muy bien. Alégrate, joven, ¿en qué? En tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Aprovecha tu etapa de juventud, de energía. Hermanos, a los jóvenes hay que dejarlos ser jóvenes. A los adolescentes, a los niños, hay que dejarlos ser niños. Pero a veces cometemos el error de que los niños se comporten como adultos. Hay que dejar que ellos vivan su etapa. Entonces, el texto está diciendo, disfruta tu juventud. Disfrútala. Porque la juventud es una, no vuelve. Se va y no regresa. ¿Y qué sigue diciendo? Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, cuando usted encuentre un pero en la Biblia, preste la atención. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Disfrútalo todo, agrádate en todo, toma placer en todo, porque de hecho dice el mismo apóstol, el apóstol Pablo, que Dios hizo todas las cosas para que la disfrutemos. Ahora, ¿usted la va a disfrutar? Recuerda que ante todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Y cuándo te juzgará Dios? Cuando ella habla de juicio, no está hablando única y exclusivamente del juicio final. Está hablando de la vida aquí en la tierra en los años ya de la vejez. Hermano, los años pasan factura. Como usted vivió su juventud, eso va a venir arrastrándose. Esa mala vida que usted vivió, esas cosas que usted experimentó, usted la arrastró.
Y Dios puede permitir que tú sufras esas cosas. Eso es parte del juicio de Dios. Hay gente que no es hasta que se dan un cacazo, hasta que ocurre algo fuerte en su vida, que no cogen cabeza. Yo siempre digo, hermanos, que Dios al impío, al incrédulo, al que no le teme, Dios lo llama dándole en la cabeza, para que coja cabeza. De tanto llamarle, atiéndeme, pero no hay que llegar hasta ahí. Hay que advertirle a la gente a que busque a Dios temprano, que busque a Dios a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Biblia. Recuerda que al final Dios te juzgará. Tienes que tomar las mejores decisiones en cada área de tu vida, porque si no, vendrán las consecuencias. Es importante que usted elija correctamente. Y ustedes saben que es en la juventud donde se deciden las cosas más trascendentes de la vida. Aquí. Ahí es que usted decide qué carrera usted va a tomar, qué profesión, qué oficio, a qué usted se va a dedicar. Aunque ya más adelante, a mitad del camino, usted piense cambiar de oficio. Eso pasa. Pero esos primeros años, usted lo perdió por esa decisión que usted tomó. La persona con que usted se va a casar, bueno, esa es su elección. Ayer estábamos compartiendo en la cena para matrimonios en la iglesia de Jaina y me llamó la atención algo que dijo el predicador. Y él hablaba de una frase que decía: elija la persona que usted va a amar y ame la persona que usted eligió. ¿Entendió? Él lo decía en el contexto de aconsejar a un joven que pretende casarse, que está buscando y no sabe qué escoger. Y el joven le preguntó, pero que elija a la persona que voy a amar. Y no primero debo yo amarla. Es decir, sentir ese amor, ese cosquilleo. Bueno, enamorarse es algo normal. Obviamente tiene que gustarte y tiene que tener cualidades, características. Esa persona tiene que tener un perfil. Se supone que usted tiene que escoger una persona, si usted es cristiano, una persona que ame a Dios, ¿sí o no? Que te guste, que ame a Dios, que sea fiel y que sea trabajador y emprendedor. Usted elige. De muchos, usted elige. Ahora, después que usted eligió, ame a esa elección. ¿Se ve? Bueno, esas son decisiones que se toman de manera natural en la juventud. Y así tiene que vivir. Vivir bajo la realidad de aquellas cosas que usted decidió en su vida desde temprano. ¿Cuántas personas en el presente están viviendo vidas perdidas porque tomaron decisiones equivocadas cuando eran jóvenes? Mucha gente.
Por eso, hermano, siempre tengamos presente, y es la tercera cosa que podemos hacer para evitar la doble moral: hacer conciencia del juicio de Dios. Dios juzga. Juzga ahora y mañana, en el presente y en el futuro. Dios juzga. Nuestras decisiones, muchas de nuestras decisiones son irreversibles. No todas, algunas se pueden revertir, pero muchas son irreversibles. Permanecerán con uno el resto de la vida. Lo que uno hace ahora, sí importa mañana. Y Dios juzga nuestras decisiones. Por eso sigue diciendo el texto: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Hay gente que cree que siempre va a ser un muchacho. Usted ve viejos, ancianos, gente mayores ya como muchachones, privando que son unos muchachones. No, ubíquese. Eso es vanidad. Hay gente que en su juventud se ha hecho tatuajes y marcas en la piel. Y después que usted lo ve ya anciano, con esa piel arrugada, usted ve esos tatuajes, usted ve como un rollo, hay un embrollo. Vanidad. En estos días vi yo la imagen de una cantante de esas de la década de los 80, 90, privando en muchachita con un vestido pegado, ajustado. Señora, ubíquese, busque de Dios, vuelva hacia Dios, eso es vanidad. Así es que vive la gente, hermano. Ese es el supuesto legado que pretenden dejarle a las generaciones que vienen detrás. No. Hacer conciencia del juicio de Dios. Llegará el día en que todos tendremos que dar cuenta a Dios. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con la vida y el tiempo que Él nos dio? Gloria al Señor. Así que, hermanos, ya hemos visto qué hacer para evitar la doble moral o la vana moralidad. Temer a Dios en su presencia, aprovechar la sabiduría de Dios y hacer conciencia del juicio de Dios. Hermano, ¿vive usted una doble moral? Pastor, yo entregué mi vida a Cristo. Yo vivo para Cristo. Gloria a Dios. Qué bueno. Si usted vive para Cristo, usted vive la vida que Dios quiere que viva. Séale fiel a Dios. Viva para Dios. No viva para los hombres. Agrade a Dios. El apóstol dijo: si yo tratare de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La vida encuentra sentido en Dios. Y no trate de aparentar una cosa que realmente no es. No, viva la verdad. Viva delante de Dios, en su presencia, todo el tiempo y en todo lugar. Y no importa con quien usted esté o no esté. Viva para Dios. Y no olvidemos a Cristo. Cristo es nuestro modelo. El hombre perfecto. Andar como Él anduvo. Así como Él es puro, seamos puros. Así como Él es luz, seamos luz. La Biblia dice: sed santos, porque yo soy santo.
Padre, una vez más, gracias. Gracias por permitirnos apartar este tiempo. Definitivamente tú nos das sabiduría. Tu palabra dice que la exposición de tu palabra alumbra. Gracias por darnos luz. Ayúdanos a permanecer en la luz. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias por hablarnos. Gracias por la oportunidad de seguir adorándote en este domingo, día del Señor. Ayúdanos a serte fiel, ser fiel hasta el final, hasta que tú vengas por nosotros. Ayúdanos a ser fiel en permanecer en tu palabra. Todos los días, buscar tu sabiduría, deteniéndonos en tu palabra. De todo corazón, Señor, perdónanos las veces que hemos actuado en una doble moral. Guárdanos, Señor, de eso. Que no seamos hipócritas, sino que vivamos lo que decimos ser. Vivamos lo que creemos. Vivamos el Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo, andad como es digno del Evangelio. Que esa sea nuestra vida, que ese sea nuestro testimonio. Que tú te glorifiques, Señor, en nosotros. Y úsanos, Señor, para bendición a otros. Gracias, Padre. Oramos confiadamente en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¡Aleluya! Gloria al Señor.